con la revista científica Nexo. Esta es una revista de la Universidad Nacional de Ingeniería de Managua, Nicaragua. El tema de este proyecto de grado es la de un diseño térmico de un intercambiador de calor de tubo y de coraza para el enfriamiento de metanol. Este fue publicado y aceptado el 15 de noviembre del 2020. Bueno, primeramente lo que yo les quiero hablar es un poco de los intercambiadores de calor de tubo y de coraza. Pues como ya podemos conocer, estos son unos intercambiadores muy versátiles usados en la industria, ya que nos permiten abarcar varios grados, perdón, varios rangos de transferencia de calor y de presiones, asimismo como la relación que estos manejan entre el calor y el volumen es bastante elevada, lo que nos permite el uso de fluidos, de, de diversos fluidos. Bueno, seguidamente les voy a hablar un poco sobre lo que el planteamiento del problema de los cuales las personas que hicieron el presente proyecto quisieron, quisieron abarcar. Acá nos dicen lo siguiente: se desea diseñar un intercambiador de calor de tubo y coraza para enfriar 1200 kilogramos hora, que es lo mismo que, perdón, de 12.000 kilogramos hora, que son lo mismo que de 12.000 litros hora de una corriente de metanol desde 60 grados hasta 30 grados centígrados, utilizando agua como líquido y fluido de enfriamiento a una temperatura de entrada de 5 grados centígrados. También nos dan unas restricciones que la longitud de los tubos tiene que ser de 5 metros debido a las limitaciones en el espacio en la que se va a instalar el presente intercambiador. Los tubos tendrán un diámetro nominal de 3 cuartos de pulgada con calibre 14 según la norma BWG, espaciados con un arreglo cuadrado de 90 grados de ángulo y una relación de paso de 1.25. El espacio de los deflectores será de 0,6 del diámetro de la coraza y tendrán un corte a exceder del 25%. El material inicial que nos plantean es acero de alto carbono con una caída de presión máxima permisible que no debe exceder los 5.000 psi, tanto para el agua como para el metanol. Y la superficie de sobrediseño no deberá superar los 40 grados, el 40%. Entonces, acá también nos plantean que se propone diseñar el intercambiador de tubo y de coraza. Seguidamente, pues lo primero que estas personas hacen son la definición de los datos iniciales de de cada uno de estos parámetros, como lo es el caudal másico, como lo es la temperatura de entrada, temperatura de salida, la caída de presión máxima permisible, los factores de ensuciamiento. Acá seguidamente nos dan pues los datos iniciales que tenemos en las medidas, el diámetro nominal, nos dan también el arreglo de los tubos, la relación de paso, entre otros factores. Seguidamente, pues acá ya empiezan a plantear lo que son las fórmulas para hacer el respectivo cálculo del diseño de este intercambiador de calor, como la del fluido frío, el cálculo del fluido caliente, la definición de los diámetros, los coeficientes, la suposición de los coeficientes globales de transferencia de calor para cada una de las corrientes, la determinación de los coeficientes globales de intercambio de calor bajo unas condiciones iniciales de fluido limpio y también como unas condiciones iniciales de fluido de ensuciamiento. Seguidamente también nos muestran la, la fórmula a utilizar para calcular el flujo en contracorriente y el flujo paralelo. También utilizan la fórmula de la determinación de la diferencia verdadera de temperatura, la determinación de áreas, la determinación de superficies de sobrediseño, el cálculo de los diámetros internos de la coraza, el número de tubos, entre otros aspectos. Bueno, ya seguidamente, pues utilizando todas estas fórmulas, mi compañero les va a explicar
a cuáles fueron los valores que ellos ingresaron y a qué resultados ellos llegaron. Bueno, teniendo como siguiente medida los resultados y la discusión, se realizó un diseño preliminar que expone los resultados obtenidos durante la realización del diseño preliminar del ICTC. Como paso 1, se definieron los datos iniciales para las corrientes involucradas. Luego se tomó esta tabla de datos iniciales de cada una de las corrientes involucradas en el proceso, donde se tiene como parámetro temperatura de entrada del metanol, temperatura de salida, con valores de entrada de 30 y de salida perdón, de entrada de 60 y de salida de 30. Esto en grados Celsius. Seguidamente también se tuvo el caudal másico del metanol, el factor de ensuciamiento del metanol, la caída de presión máxima permisible para el metanol, una temperatura de entrada de agua de 5 grados, un factor de ensuciamiento del agua de 0.00176 metros cuadrados. Luego se tiene una caída de presión máxima permisible para el agua. Seguidamente se definieron los datos iniciales para el intercambiador de calor en la siguiente tabla, donde se tienen los datos, como mi compañero lo mencionaba, el diámetro nominal de los tubos con un calibre 14, se tuvo en cuenta la norma BWG, el arreglo de los tubos, la relación de paso de los tubos, el espaciado de los deflectores, el ángulo de los tubos, la conductividad térmica del material de los tubos y la longitud de los tubos. Como tercer paso se tiene en cuenta la temperatura medida de cada corriente. Esto como fluido caliente, como fluido frío. Acá estos son los valores nos dan como fluido caliente 45 grados Celsius y como fluido frío 12.5 grados Celsius. Como paso 4 se tienen las propiedades físicas de ambos fluidos a la temperatura medida determinada en el paso anterior. Según lo consultado de Perry 2008, las propiedades físicas de tanto el agua de enfriamiento como el metanol tendrán los valores que se muestran en esta tabla 3, donde tenemos propiedad de calor específico, la viscosidad, conductividad térmica y densidad. En el paso 5 se tuvo en cuenta la carga de calor o calor intercambiado. Se utilizaron las corrientes de metanol por ser que presentan los datos más completos de una manera empleada en la ecuación, que sería Q igual a MC por CP, por una diferencial de temperaturas, y todo esto nos da 266.807 watts. A continuación se determina el caudal de agua necesario para satisfacer la demanda térmica del proceso de intercambio de calor, partiendo de esta ecuación de Q igual a MF por CPF por el diferencial de temperaturas, donde despejamos MF quedándonos un valor de 15.244.49 kilogramos sobre H. En el paso 6, teniendo el diámetro exterior e interior, se tiene un tubo de 3/4 de pulgada de diámetro nominal con calibre 14 según la norma BWG, que tendrán unos diámetros un diámetro externo de 0.0190 metros y un diámetro interno de 0.0148 metros. En el paso 7, se tiene en cuenta la ubicación de los fluidos en el interior del intercambiador de calor y definición del tipo de fluido. En el paso 8 se tiene una suposición de coeficientes de partículas de transferencia de calor para cada corriente. Continuando así
teniendo un paso 10 como coeficiente global de transferencia de calor. En el paso 11 se tiene la medida logarítmica de la diferencia de temperaturas. En el paso 12 se hace una suposición del factor de corrección de la temperatura Ft. En el paso 13 se tiene una diferencia verdadera de temperatura o un diferencial de Tm, del sub m. En el paso 14 se tiene que el área de la diferencia de calor bajo condiciones de ensuciamiento es AE igual a 20,84 metros cuadrados. En el paso 15 se tiene en cuenta el área de transferencia de calor sin incluir el ensuciamiento. Paso 16, superficie de diseño, es decir, el SSD que les dio 30,74%. Y así continuando con todos los demás cálculos hasta tener en el paso 21, en la sección del intercambiador de calor, de acuerdo con tema en el 2007, se selecciona un intercambiador de calor de tubo y coraza del tipo 1-2 con los siguientes parámetros, los indicados aquí. La tabla muestra los resultados que se obtuvieron. Seguidamente, ellos calcularon el coeficiente particular de transferencia de calor del metanol. Así se tiene una tabla 5 que presenta los resultados obtenidos de los parámetros incluidos en los pasos anteriores. En una tabla 6 se tiene la muestra de los resultados. Y bueno, ya de acuerdo con los resultados obtenidos durante el diseño preliminar, el coeficiente global de transferencia de calor sin considerar el ensuciamiento, tomando en cuenta los resultados mostrados en la tabla 4, se obtuvo un diámetro equivalente a todo lo anterior mostrado anteriormente. Eh, Esto tuvo un costo de adquisición preliminar por medio de 49 se determinó el costo de adquisición preliminar de ICTC, tomando en cuenta los siguientes datos iniciales, como A igual a 32.000, B 70 y X 1,2. A su vez, ellos llegaron a la conclusión de que uno se llevó a cabo el diseño térmico de ICTC para efectuar el enfriamiento de 12.000 kilogramos de metanol desde 60 grados Celsius hasta 30 grados Celsius, empleando para ello agua de enfriamiento a 5 grados Celsius. Como segunda conclusión, tuvieron que la superficie de sobrediseño del ICTC tuvo un valor del 26,6%, eh, la cual no supera el valor máximo permisible establecido por el proceso del 40%. La longitud calculada del ICTC 3,71 metros no supera el valor máximo permitido fijado, que fue de 5. Y en una cuarta conclusión, el agua de enfriamiento presentó una caída de presión de 3,972 pascales, mientras que la caída de presión de la corriente del metanol fue de 3,099 pascales. Ambos valores no superan el límite máximo permisible establecido para el proceso. Bu- Como un resumen general, se tendría que el diseño del intercambiador de calor de carcasa tuve un enfriamiento eh, de carcasa y tubos para enfriar una corriente de metanol de 60 a 30 utilizando agua a 5 grados como agente de enfriamiento. El diseño tuvo un diámetro de carcasa de 0,39 metros, un paso de tubos de 0,0254 metros y 26 deflectores. Un espaciado de deflectores de 0,186 metros, 124 tubos, un área de superficie de sobrecarga SS del 26,25% de longitud calculada, de RC, es decir, de 3,71.
Las caídas de presión calculadas, pues ya las anteriormente mencionadas. El intercambiador de calor y carcasa de presión no son mayores de la caída máxima permitida para ambas corrientes. Y este equipo tuvo un valor aproximado de $41.800. Bueno, ya para concluir este resumen de este proyecto de grado, queremos aclarar que esto fue un diseño en cálculos bajo las especificaciones iniciales que ellos tenían o bajo las restricciones que ellos tenían de que la longitud no tenía que superar los 5 metros y las condiciones iniciales de, de transferencia de temperatura. Según esta prueba inicial y según estos cálculos, este intercambiador de calor propuesto cumple con los requerimientos que se necesitan en los datos y los resultados previamente mostrados. Uno de los materiales utilizados por estas personas para este cálculo fue el sistema MATLAB. Pues también queremos aclarar que, digamos, un intercambiador de calor para estas especificaciones con un costo de $41.800 puede llegar a ser algo costoso, pero dependiendo del requerimiento y el uso que se le vaya a dar, puede ser factible y puede ser una inversión a largo plazo. Bueno, este sería el... Así, aquí concluimos este, este pequeño resumen. Igual queremos agradecer y darle los créditos a los autores de este artículo, al señor Amaury Pérez Sánchez, a la señorita Elizabeth Ranero González, al señor Edis Pérez Sánchez, al señor Norlem Liaño Abascal y a la señorita Cosette Gastamisa Sicilia. Estas también son unas de las referencias que ellos utilizaron y muchísimas gracias por su atención.